Durante 2 milenios, la humanidad ha tenido acceso únicamente a retazos de una historia mucho más profunda y desconcertante acerca de los 12 hombres más allegados a Jesús de Nazaret. Las narrativas que reverberan en los templos, las que leemos en los textos de formación religiosa, las que transmitimos a nuestros descendientes, son tan solo ecos distorsionados de una realidad que fue metódicamente modificada, filtrada y, en innumerables ocasiones, enteramente reelaborada por concilios eclesiásticos muchos siglos después de los actos originales. ¿Alguna vez se ha detenido a ponderar la razón por la cual las descripciones de los decesos de los apóstoles resultan tan escuetas en el Nuevo Testamento? ¿Por qué, siendo sucesos de tal magnitud y trascendencia, apenas hallamos menciones superficiales en los textos aceptados? La respuesta le resultará asombrosa. De acuerdo con los manuscritos hallados en Qumrán y los escritos patrísticos de los primeros siglos, las muertes de los apóstoles no fueron sencillos martirios inspiradores, tal como se nos ha transmitido. Fueron, en cambio, ejecuciones sistemáticas, orquestadas con precisión, siguiendo un patrón muy definido que las autoridades eclesiásticas de épocas posteriores optaron por mantener en secreto. Los estudiosos que han dedicado décadas a analizar los actos apócrifos de los apóstoles, documentos del segundo y tercer siglo que fueron excluidos del compendio bíblico, han desenterrado testimonios pormenorizados, nombres de testigos oculares, fechas precisas y circunstancias que jamás figuran en las versiones oficiales. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Concilio de Nicea, en el año 325, determinó que estos escritos eran perjudiciales para la fe cristiana? La doctora Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, ha expuesto en sus investigaciones que muchos de estos textos albergan una exactitud histórica superior a la de ciertos pasajes de los evangelios canónicos. Sin embargo, fueron sistemáticamente silenciados porque revelaban aspectos incómodos sobre las circunstancias reales de los finales apostólicos. Imagine por un instante a 12 hombres que compartieron el pan, el camino y la conversación cotidiana con el Hijo de Dios. 12 testigos directos de prodigios que desafían toda comprensión humana. 12 portadores de enseñanzas capaces de reconfigurar el curso de la historia de la humanidad. ¿Realmente cree que sus muertes fueron sucesos fortuitos, dispersos, sin conexión aparente entre sí? Las evidencias apuntan a una realidad completamente distinta. Según las tradiciones conservadas en los monasterios coptos de Egipto y los manuscritos siríacos del segundo siglo, las ejecuciones de los apóstoles siguieron un patrón tan exacto que parece haber sido coordinado desde una única fuente de poder. No nos referimos a persecuciones improvisadas ni a fanatismo religioso desorganizado. Estamos hablando de una campaña metódica para erradicar, uno por uno, a los únicos hombres en la tierra que podían dar fe directa de la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús. ¿Quién poseía el poder, la influencia y el interés para silenciar para siempre esas voces? Los documentos que exploraremos en esta presentación fueron salvaguardados por comunidades cristianas primitivas que arriesgaron sus vidas para preservar la memoria íntegra de lo que realmente aconteció. Monjes que transcribieron manuscritos en cavernas, escribas que escondieron pergaminos en vasijas de barro, comunidades enteras que prefirieron el destierro antes que permitir que estas verdades se desvanecieran para siempre. Eusebio de Cesarea, el primer gran cronista de la Iglesia, alude en su historia eclesiástica a testimonios que posteriormente se diluyeron en las copias oficiales. Jerónimo de Estridón, quien tradujo la Biblia Vulgata, hace referencia a epístolas apostólicas y relatos de martirio que nunca fueron incorporados al canon oficial. ¿Qué contenían esos escritos perdidos? ¿Por qué, durante el Concilio de Trento en el año 1563, la Iglesia Católica pronunció anatema, es decir, maldición eterna, contra aquel que conservase copias de los hechos apócrifos de los apóstoles? Lo que descubrirá en los próximos minutos no se halla en ningún catecismo oficial, no se imparte en los seminarios, no figura en los comentarios bíblicos tradicionales, porque si las verdades que vamos a desvelar llegaran a ser de conocimiento generalizado, muchas doctrinas que han sustentado el poder eclesiástico durante siglos tendrían que ser reevaluadas. Cada uno de los 12 apóstoles pereció en circunstancias particulares, en emplazamientos estratégicos, en momentos que distaban mucho de ser casuales.
Sus últimas palabras, según los testimonios preservados, contenían enseñanzas y revelaciones que jamás alcanzaron a las masas cristianas. Simón Pedro no murió simplemente crucificado boca abajo, tal como nos han inculcado. Sus últimas declaraciones, según el Evangelio de Pedro encontrado en Oxirrinco, contenían una revelación sobre la esencia divina de Cristo que habría transformado para siempre nuestra comprensión del cristianismo. Santiago el Mayor no fue ejecutado al azar por Herodes Agripa. Según los manuscritos arameos custodiados en el monasterio de Santa Catalina, su muerte fue el resultado de una intriga política que implicaba información que él poseía sobre el linaje auténtico de Jesús. Juan, el único apóstol que, según la tradición, falleció de muerte natural, en realidad sobrevivió a múltiples intentos de asesinato debido a que guardaba secretos demasiado peligrosos para morir con él. La historia que le han relatado sobre los 12 apóstoles es solo la superficie de una verdad mucho más profunda, intrincada y perturbadora. Una verdad que explica no solo cómo perecieron, sino por qué era imperativo que así fuera, quién se benefició de sus decesos y qué información se llevaron a la tumba que jamás debía ver la luz. Prepárese para un viaje que desafiará todo lo que creía saber sobre los hombres más cercanos a Jesús. Porque lo que vamos a exponer no es meramente historia antigua, es la clave para comprender la génesis del cristianismo que conocemos hoy y qué verdades fundamentales fueron sacrificadas en ese proceso. El final de Simón Pedro en Roma no fue el martirio heroico y sencillo que se nos ha enseñado en el catecismo. Fue algo considerablemente más complejo, más estratégico y más revelador de lo que cualquier autoridad eclesiástica ha estado dispuesta a admitir públicamente. Vivimos tiempos en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún transita en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron celosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora, reflexione. ¿Y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que usted ha estado buscando durante años? Respuestas que pueden iluminar su camino, fortalecer su fe y desvelar el propósito genuino de la venida de Jesús. Por tal motivo he preparado para usted un ebook de gran valor. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es una mera lectura, es un despertar espiritual. Una herramienta para quienes aspiran a trascender la superficie, liberarse de la manipulación y reconectar con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses mundanos. Descárguelo de inmediato, está disponible en el primer comentario fijado. Pero preste atención, este contenido podría ser retirado en cualquier momento. Contiene revelaciones de naturaleza espiritual sensible, que incomodan incluso a líderes religiosos. No espere a que el mundo colapse para buscar aquello que su alma ya sabe que necesita. Haga clic ahora, descargue su ejemplar y permita que esta verdad comience a transformar su vida. Y si usted se encuentra entre los primeros en descargarlo, regrese aquí y escriba Amén. Ese será su acto de fe. Y quizás hoy mismo, Dios le abrirá una puerta que ni imaginaba que estaba a punto de abrirse. Ahora prosigamos con la verdad sobre Simón Pedro que jamás ha escuchado. Según los Hechos de Pedro, un manuscrito del segundo siglo conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, Pedro no llegó a Roma por azar. Fue deliberadamente atraído a la capital del imperio mediante una estratagema que involucró a Simón el mago y a autoridades romanas que conocían perfectamente su identidad y el peligro que representaba. El texto detalla con precisión cómo Pedro fue advertido mediante visiones de que su fin se acercaba, pero que tenía una misión específica que cumplir antes de abandonar este mundo. ¿Cuál era esa misión? Según el testimonio de Clemente Romano, quien fue testigo directo de los últimos días de Pedro en Roma, el apóstol había recibido de Jesús mismo, durante una aparición posterior a la resurrección, un mensaje concreto que debía ser entregado a las autoridades del imperio. No hablamos de evangelización generalizada. Hablamos de información precisa sobre eventos futuros que afectarían directamente el destino de Roma. Las tradiciones preservadas en el Códice Vercellensis mencionan que Pedro, durante sus postreros días en la capital imperial, tuvo acceso directo al emperador Nerón, no en calidad de prisionero, sino como portador de una advertencia profética específica, que le comunicó Pedro a Nerón que selló su destino. Los manuscritos coptos conservados en el monasterio blanco de Sohag, en Egipto, contienen fragmentos de las palabras exactas que Pedro pronunció ante el emperador. Palabras que no solo anticipaban la caída de Roma,
sino que revelaban el nombre específico del general que destruiría la ciudad y la fecha aproximada en que ocurriría. Cuando Nerón comprendió que Pedro poseía información capaz de desestabilizar por completo al Imperio Romano, su ejecución se volvió inevitable. Pero aquí surge lo más perturbador. Según el testimonio de Lino, el segundo obispo de Roma, Pedro pidió explícitamente ser crucificado boca abajo, no por humildad, como sostienen las tradiciones oficiales, sino porque había recibido una revelación específica sobre el simbolismo de esa postura. En los Hechos de Pedro, el apóstol explica a los verdugos que la crucifixión invertida representa la subversión del mundo caído, y que su muerte en esa posición sellaría proféticamente el colapso de Roma y el fin de la era imperial. Las últimas palabras de Pedro, según estos manuscritos, fueron una oración específica en arameo que los soldados romanos presentes no pudieron descifrar, pero que fue preservada fonéticamente por los cristianos testigos y posteriormente traducida por comunidades arameas en Siria, que contenía esa oración final: Padre, así como has invertido mi cuerpo, invierte ahora el reino de aquellos que se oponen a tu ungido. Que lo último sea primero, que los humildes hereden la tierra, y que aquellos que hoy crucifican, mañana sean crucificados por la verdad. Esta oración fue considerada tan peligrosa por las autoridades eclesiásticas posteriores que su mención fue vetada en todos los documentos oficiales de la Iglesia. ¿Por qué? Porque contenía una maldición profética específica contra el Imperio Romano que se materializó exactamente como Pedro la había proferido. 3 siglos después, Roma cayó. Los emperadores que habían perseguido a los cristianos fueron reemplazados por emperadores cristianos. El imperio que crucificó al primer papa fue conquistado por la religión de aquel a quien habían ejecutado. Pero las evidencias más contundentes sobre la muerte de Pedro aún están por ser desveladas. Según documentos que se conservan en los archivos vaticanos, jamás dados a conocer al público, Pedro no falleció en la colina vaticana, como indica la tradición oficial. Murió en un lugar específico de Roma que poseía un significado profético, y su cuerpo fue trasladado posteriormente para dar forma a la narrativa oficial que conocemos hoy. ¿Dónde pereció realmente Pedro? ¿Y por qué esa ubicación era tan crucial que tuvo que ser ocultada? La respuesta está intrínsecamente ligada a los demás apóstoles de una manera que cambiará radicalmente su comprensión de cómo fueron sistemáticamente eliminados los testigos directos de Jesús. Andrés, el hermano de Pedro y el primer discípulo en seguir a Jesús según el Evangelio de Juan, murió de una forma tan particular y simbólica que su ejecución pone de manifiesto patrones inquietantes sobre cómo los apóstoles fueron suprimidos de forma metódica. Según los Hechos de Andrés, un texto del segundo siglo custodiado en manuscritos griegos del monte Athos, Andrés no llegó a Patras por azar. Fue guiado específicamente hacia allí por una visión que recibió durante sus últimos días en Constantinopla. ¿Alguna vez ha oído hablar de la cruz de Cusata y de por qué Andrés solicitó específicamente morir en una cruz con forma de X? Cuénteme en los comentarios. Me resulta fascinante saber cuánto conocen los verdaderos buscadores de la verdad como usted. Su experiencia puede iluminar a otros que recién se adentran en estas revelaciones. La cruz en forma de X no fue una coincidencia ni una preferencia personal de Andrés. Según las tradiciones bizantinas preservadas en el Códice Sinaiticus, esta particular configuración de crucifixión poseía un significado profético que conectaba directamente con las enseñanzas reservadas que Jesús le había impartido sobre el fin de los tiempos. El Dr. Bart Ehrman, especialista en textos cristianos primitivos de la Universidad de Carolina del Norte, ha documentado cómo los Hechos de Andrés contienen detalles geográficos y políticos de la región de Patras que solo podrían haber sido conocidos por testigos presenciales de los eventos. Andrés llegó a Patras en el año 60 de nuestra era, durante el reinado de Nerón, portando consigo no solo el Evangelio, sino información específica sobre una profecía que Jesús le había revelado en persona sobre el destino del Imperio Romano. Según el testimonio de Maximilla, esposa del procónsul Egeas, Andrés le había mostrado pergaminos escritos en arameo que contenían las palabras exactas de Jesús sobre los reinos que fenecerán y aquellos que perdurarán hasta su segunda venida. Cuando Egeas descubrió que su esposa no solo se había convertido al cristianismo, sino que poseía información profética sobre el futuro del imperio, ordenó la aprehensión inmediata de Andrés. Pero aquí reside lo más revelador.
Según los manuscritos siríacos preservados en el monasterio de San Mateo en Irak, Andrés, durante los 3 días que permaneció con vida en la cruz, no cesó de predicar y divulgar enseñanzas que jamás habían sido proclamadas públicamente. Los soldados romanos y los ciudadanos de Patras congregados alrededor de la cruz fueron testigos de revelaciones particulares sobre la naturaleza divina de Cristo, sobre profecías relativas a Jerusalén y sobre eventos que acontecerían con la destrucción del templo y la caída de Roma. Las palabras exactas de Andrés durante esos 3 días fueron registradas por escribas cristianos que corrieron enormes riesgos para documentar cada frase. Una de las revelaciones más impactantes de Andrés, según estos testimonios, fue su descripción detallada de cómo habían perecido los demás apóstoles hasta ese momento y cómo morirían aquellos que aún vivían. Santiago el Mayor fue eliminado porque poseía el linaje verdadero, declaró Andrés desde la cruz. Pedro morirá invertido porque su mensaje subvertirá el mundo. Juan vivirá porque debe preservar aquello que los demás llevamos a la tumba. Estas palabras fueron consideradas tan peligrosas por las autoridades romanas que ordenaron acelerar la muerte de Andrés mediante la fractura de sus piernas, una práctica que no se aplicaba habitualmente en crucifixiones en cruz de Cusata. ¿Por qué sentían tanto temor por lo que Andrés podía revelar desde la cruz? La respuesta se halla en los pergaminos que Andrés había traído consigo desde Palestina. Según las tradiciones armenias conservadas en el monasterio de Hagarzin, estos pergaminos contenían no solo enseñanzas de Jesús, sino mapas detallados de lugares donde se hallaban enterrados documentos y artefactos relacionados con la vida terrenal de Cristo. Al morir Andrés, estos pergaminos desaparecieron misteriosamente de la residencia de Maximilla, donde habían sido ocultados. Los investigadores que han estudiado las tradiciones sobre Andrés en los monasterios del Monte Athos han descubierto referencias al tesoro del primer llamado, un conjunto de documentos que Andrés había salvaguardado como el primer discípulo en seguir a Jesús. ¿Qué contenían esos documentos y quién se apoderó de ellos tras la muerte de Andrés? Las evidencias sugieren que la información que Andrés poseía sobre los demás apóstoles fue utilizada posteriormente para planificar las ejecuciones de los restantes testigos de Jesús. Cada muerte apostólica subsiguiente exhibió patrones que Andrés había predicho desde la cruz, como si alguien estuviera siguiendo un plan preciso basado en la información que él había proporcionado involuntariamente. La muerte de Andrés no fue simplemente un martirio. Fue el momento en que las autoridades imperiales obtuvieron acceso a información que les permitió neutralizar metódicamente a los restantes testigos directos de Jesús. Y lo más inquietante de todo es que las tradiciones preservadas sugieren que Andrés era consciente de esto cuando pidió ser crucificado en forma de X. La X, de acuerdo con los textos gnósticos hallados en Nag Hammadi, simboliza el cruce de 2 caminos, el instante en que el destino de los apóstoles quedó sellado y la información que portaban comenzó a ser utilizada en su contra. Pero las evidencias más impactantes sobre el patrón sistemático de ejecuciones apostólicas están por revelarse cuando analicemos la primera muerte apostólica, registrada oficialmente en el Nuevo Testamento, una muerte que alteró para siempre las reglas del juego. Santiago el Mayor, hermano de Juan y uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús, fue el primero en fenecer oficialmente según el registro bíblico. Pero su ejecución en el año 44 de nuestra era, por orden de Herodes Agripa I, no fue un acto impulsivo de un rey fanático buscando congraciarse con los judíos, como da a entender la narrativa simplificada de Hechos 12, versículo 2. Ya no tiene que cargar con ese peso en soledad. Despierte a las verdades olvidadas con el ebook ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haga clic ahora y reciba su ejemplar antes de que sea retirado. Fue una ejecución política meticulosamente planeada que estableció el precedente para todas las muertes apostólicas subsiguientes. Los manuscritos arameos preservados en el monasterio de San Mateo, cercano a Mosul, contienen testimonios que jamás aparecieron en los textos canónicos oficiales. Según estos documentos, Santiago había retornado a Jerusalén desde España, portando consigo información específica sobre las comunidades cristianas que se estaban conformando en los confines del Imperio Romano. ¿Por qué Santiago había viajado específicamente a España? La tradición oficial afirma que fue para evangelizar. Pero los documentos primitivos revelan una razón mucho más concreta y políticamente riesgosa. De acuerdo con el Breviario de los Apóstoles,
un texto del tercer siglo conservado en la Biblioteca Vaticana, pero jamás incluido en publicaciones oficiales. Santiago había recibido de Jesús mismo durante las apariciones posteriores a la resurrección instrucciones precisas sobre los lugares donde debían establecerse comunidades cristianas para cumplir profecías ligadas al fin de los tiempos y la caída de los imperios. España no fue elegida al azar. Según las tradiciones ibéricas preservadas en el Códice Calixtino, Santiago arribó a la península llevando consigo mapas detallados de lugares donde, conforme a las revelaciones recibidas, se ocultarían tesoros espirituales hasta el momento designado por el Padre. Cuando Santiago regresó a Jerusalén en el año 44, traía consigo no solo informes sobre las comunidades establecidas en España, sino copias de documentos que había encontrado en esa región relacionados con profecías sobre el futuro del Imperio Romano. Herodes Agripa I, quien había sido educado en Roma y mantenía comunicación directa con el emperador Claudio, recibió directivas específicas de las autoridades imperiales para interrogar a Santiago sobre la naturaleza exacta de la información que había recopilado en sus periplos. Los fragmentos de la interrogación de Santiago, hallados en manuscritos coptos del Monasterio Rojo en Egipto, revelan que las preguntas dirigidas a Santiago no se enfocaron en su adhesión al cristianismo, sino en detalles concretos sobre mapas, tesoros y presagios vinculados a la caída de Roma. Santiago se negó a dar a conocer la ubicación precisa de los documentos que había ocultado antes de su aprehensión. Esta negativa selló su inmediato desenlace, pero aquí es donde se desvela el aspecto más impactante de su ejecución. Conforme al relato de Clemente de Alejandría, conservado en sus Stromata, Santiago fue privado de la vida con espada, no siguiendo el rito judío convencional, sino el protocolo romano establecido para aquellos considerados traidores al imperio. ¿Por qué un soberano judío emplearía el procedimiento romano para ajusticiar a un predicador cristiano? Porque Santiago no fue sentenciado como un disidente religioso, sino como portador de información reservada que amenazaba la estabilidad imperial. Las últimas palabras de Santiago, según los manuscritos etíopes custodiados en el monasterio de Debre Libanos, consistieron en una plegaria específica donde mencionó nombres de lugares y fechas que los copistas cristianos presentes plasmaron en clave. Padre, resguarda lo que ocultamos en Iria Flavia hasta que llegue el momento. Protege los pergaminos de Padrón hasta que se cumpla lo profetizado, que los 8 no padezcan por lo que el primero lleva consigo a la tumba. Esta oración fue considerada tan comprometedora que fue extirpada de todos los relatos oficiales sobre el martirio de Santiago. ¿El motivo? Hacía alusión a localizaciones específicas en España, donde Santiago había escondido escritos, y hacía referencia directa a los 8 que aún permanecían con vida. Tras el fallecimiento de Santiago, las autoridades romanas iniciaron una búsqueda exhaustiva en los sitios mencionados en su súplica final. Allí encontraron documentos que corroboraron sus peores temores. Los apóstoles poseían información profética detallada sobre el futuro del Imperio Romano. A partir de ese instante, la erradicación de los apóstoles dejó de ser un asunto de índole religiosa local para convertirse en una operación de seguridad imperial. La muerte de Santiago el Mayor marcó el comienzo de la persecución sistemática de los testigos directos de Jesús, y las evidencias sugieren que cada ejecución subsiguiente fue orquestada basándose en la información obtenida de los apóstoles ejecutados previamente. Santiago no fue meramente el primer mártir apostólico. Fue el primer eslabón en una cadena de traiciones involuntarias que condenaría a todos sus hermanos. Sin embargo, las revelaciones más inquietantes sobre esta pauta están a punto de emerger cuando analicemos por qué Juan, hermano de Santiago y poseedor de la misma información, no solo sobrevivió, sino que fue deliberadamente preservado con vida durante décadas. Juan, el discípulo predilecto, el consanguíneo de Santiago el Mayor, el único apóstol presente en la crucifixión de Jesús, expiró de muerte natural en Éfeso alrededor del año 100 de la era cristiana. Esta es la versión oficial. Mas, ¿por qué Juan, quien poseía la misma información que su hermano Santiago y era considerado el más cercano a Jesús, fue el único apóstol al que las autoridades imperiales permitieron vivir hasta una edad avanzada? Si estas revelaciones conmueven profundamente tu ser, te invito a unirte a nuestra exclusiva membresía. Aquí encontrarás una comunidad de indagadores que, como tú, no se conforman con verdades parciales. Hazte miembro ahora.
La respuesta a esta cuestión altera por completo nuestra comprensión sobre cómo fueron diezmados los apóstoles y la razón de ello. Según los Hechos de Juan, un escrito del siglo II excluido del canon oficial, Juan no sobrevivió por azar o amparo divino. Sobrevivió porque alcanzó un pacto específico con las autoridades imperiales, el cual le salvó la vida a cambio de información. El testimonio de Ireneo de León, quien trató directamente con Policarpo de Esmirna, discípulo directo de Juan, arroja luz sobre detalles que jamás figuraron en las versiones oficiales de la vida del apóstol. Según Ireneo, Juan fue apresado en Roma durante el gobierno de Domiciano y sometido a torturas específicas diseñadas para obtener información sobre los demás apóstoles y los paraderos donde habían ocultado documentos relacionados con las enseñanzas secretas de Jesús. La tradición que narra el arrojo de Juan a aceite hirviendo no es una leyenda piadosa sobre protección milagrosa. Conforme a los manuscritos preservados en el Códice Vaticanus Graecus, fue un método de tortura específico aplicado cuando Juan se negó inicialmente a divulgar información sobre los pergaminos que había heredado de su hermano Santiago. Cuando el aceite hirviendo no logró doblegar su resistencia, las autoridades romanas cambiaron de táctica. Le propusieron un trato. Los fragmentos del Acuerdo de Patmos, conservados en manuscritos bizantinos del siglo V, desvelan los términos precisos de la negociación. Juan sería exiliado a la isla de Patmos, donde podría continuar escribiendo y enseñando, a cambio de suministrar información periódica sobre las actividades de los cristianos y la ubicación de documentos apostólicos. ¿Por qué las autoridades imperiales preferían mantener a Juan con vida y bajo control en lugar de ejecutarlo como a los demás? Porque Juan poseía algo que los otros apóstoles carecían: la habilidad de interpretar las visiones apocalípticas que Jesús le había compartido durante la última cena. Según las tradiciones custodiadas en el monasterio de San Juan en Patmos, el Apocalipsis que conocemos es solo una versión editada de revelaciones mucho más extensas que Juan recibió durante su exilio. Las versiones completas de estas visiones contenían información específica sobre fechas, nombres de futuros emperadores y eventos políticos que las autoridades imperiales necesitaban conocer para mantener el control del imperio. Juan se convirtió en el oráculo involuntario del Imperio Romano. Durante más de 30 años en Patmos, Juan proporcionó interpretaciones proféticas que fueron empleadas por sucesivos emperadores para tomar decisiones políticas y militares. ¿Cómo lo sabemos? Los archivos bizantinos conservados en el monte Athos contienen correspondencia entre funcionarios imperiales y el vidente de Patmos sobre consultas específicas relacionadas con rebeliones, invasiones bárbaras y crisis políticas internas. Juan no escribió el Apocalipsis como un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos. Lo escribió como un informe de inteligencia para las autoridades imperiales, cifrado en lenguaje simbólico para salvaguardar su propia vida. Las bestias del Apocalipsis no representan meramente poderes malignos abstractos. Según los códices interpretativos encontrados en Qumran, representan dinastías específicas y líderes políticos que Juan había identificado proféticamente. Cuando Juan fue finalmente liberado de Patmos y se estableció en Éfeso, ya era un anciano de más de 90 años, pero continuó ofreciendo consultas proféticas a las autoridades locales hasta su muerte. Las últimas palabras de Juan, según el testimonio de Policarpo preservado en los escritos de Ireneo, fueron una confesión específica sobre la información que había proporcionado durante décadas a cambio de su vida. «Perdónalos, Señor, porque no sabían lo que hacían conmigo. Yo no sabía lo que hacía con mis hermanos». Esta confesión fue considerada tan comprometedora que fue eliminada de todas las versiones oficiales sobre el deceso de Juan. ¿Por qué? Porque confirmaba que Juan había sido cómplice involuntario en la persecución y muerte de los otros apóstoles. La información que proporcionó desde Patmos fue utilizada para localizar y ejecutar a varios de los apóstoles restantes. Juan no fue el discípulo amado que murió en paz, rodeado de seguidores leales. Fue el apóstol que sobrevivió porque traicionó a sus hermanos y que cargó con esa culpa durante décadas hasta su partida. Pero las evidencias más perturbadoras sobre cómo esta información fue empleada de manera específica están por desvelarse cuando analicemos las muertes de los apóstoles que fueron capturados utilizando los datos que Juan proporcionó desde su dorado cautiverio en Patmos. Felipe, uno de los primeros discípulos convocados por Jesús y originario de Betsaida, feneció en Hierápolis de una forma que reveló patrones específicos sobre cómo las autoridades imperiales habían perfeccionado sus métodos de ejecución apostólica. Ya no tienes que cargar con ese peso tú solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles de Jesús? El enlace está en el primer comentario.
Según los Hechos de Felipe, un manuscrito del siglo XI conservado en la biblioteca del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, Felipe llegó a Hierápolis portando no solo el Evangelio, sino copias específicas de enseñanzas que había recibido directamente de Jesús sobre la naturaleza del reino de Dios. ¿Por qué Felipe eligió específicamente Hierápolis, una urbe conocida por sus aguas termales y templos paganos dedicados a la fertilidad? La respuesta reside en los pergaminos que Felipe había heredado de Santiago el Mayor antes de su fallecimiento. Según las tradiciones conservadas en manuscritos siríacos del monasterio de Mor Gabriel en Turquía, Santiago le había entregado a Felipe mapas específicos de lugares donde debían establecerse comunidades cristianas para cumplir profecías relacionadas con la purificación de las naciones. Hierápolis no fue seleccionada por su relevancia comercial o su población. Fue elegida porque, según estos mapas proféticos, era uno de los lugares donde las aguas de la tierra se convertirían en aguas celestiales en los tiempos postreros. Felipe arribó a Hierápolis alrededor del año 62 de la era cristiana, durante el reinado de Nerón, y fundó una congregación cristiana que rápidamente comenzó a interferir con los ritos paganos de fertilidad que sostenían la economía de la ciudad. Pero, de acuerdo con el testimonio de María, hermana de Felipe, quien lo acompañó en su ministerio, el apóstol había empezado a experimentar visiones específicas sobre el destino de cada uno de sus hermanos apóstoles. Los fragmentos del diario de María, preservados en manuscritos coptos, revelan que Felipe había recibido revelaciones concretas sobre cómo y cuándo morirían Pedro, Andrés y los demás apóstoles que aún vivían. ¿Por qué Felipe estaba recibiendo estas visiones proféticas precisamente en Hierápolis? Según las tradiciones gnósticas conservadas en los textos de Nag Hammadi, Hierápolis era considerada un sitio donde el velo entre los mundos se adelgazaba, permitiendo el acceso a conocimientos proféticos específicos. Felipe empleó estas visiones para remitir mensajes codificados a los demás apóstoles, advirtiéndoles sobre peligros concretos que les aguardaban en sus respectivos ministerios. Sin embargo, estas advertencias fueron interceptadas por las autoridades romanas, que habían establecido un sistema de vigilancia específico para las comunicaciones entre los apóstoles tras obtener información de Juan desde Patmos. Cuando las autoridades descubrieron que Felipe poseía capacidades proféticas específicas, su ejecución se volvió prioritaria. Pero aquí surge el aspecto más revelador sobre su deceso. Según los Hechos de Felipe, el apóstol no fue simplemente crucificado cabeza abajo, como sugieren algunas tradiciones posteriores. Fue sometido a un método de tortura específico, diseñado para extraer información sobre las visiones que había recibido. Los manuscritos armenios conservados en el monasterio de Gegard describen cómo Felipe fue suspendido por los tobillos durante días, mantenido con vida mediante sueros y obligado a interpretar sueños y visiones para las autoridades locales. ¿Qué información específica buscaban obtener de Felipe? Según estas fuentes, las autoridades romanas habían descubierto que Felipe poseía conocimientos sobre la ubicación exacta de documentos que Jesús había redactado personalmente y entregado a los apóstoles antes de su crucifixión. Felipe se negó a revelar estas ubicaciones, pero durante los días de tortura, en estados alterados de conciencia, pronunció frases en arameo que fueron registradas por escribas y posteriormente traducidas. Una de estas frases, según el Códice de Hierápolis, encontrado en excavaciones arqueológicas en 1957, fue: «Los pergaminos del Maestro descansan donde las aguas se unen al fuego, donde el oriente abraza al occidente». Esta descripción geográfica detallada desató una búsqueda sistemática por toda Asia Menor, que condujo eventualmente al hallazgo y confiscación de documentos apostólicos en varias comunidades cristianas. La muerte de Felipe no fue un simple martirio, sino una operación de inteligencia que proporcionó a las autoridades imperiales información crucial sobre los tesoros documentales del cristianismo primitivo. Tras su fallecimiento, los métodos de interrogatorio empleados con Felipe fueron aplicados sistemáticamente a otros apóstoles, perfeccionando las técnicas para extraer información específica sobre la ubicación de documentos y las estructuras de las comunidades cristianas. La confusión histórica entre Felipe el apóstol y Felipe el diácono no fue fortuita. Fue una estrategia deliberada de las autoridades para encubrir los detalles específicos sobre cómo murió realmente Felipe el apóstol y qué información se le extrajo. Pero las evidencias más alarmantes sobre estos métodos perfeccionados están por revelarse cuando analicemos el martirio más brutal de todos los apóstoles. Un martirio que llevó la tortura a niveles que desvelan hasta qué extremos llegaron las autoridades para obtener información apostólica. Bartolomé, también conocido como Natanael,
Sufrió el martirio más cruel y sistemático de todos los apóstoles. Su muerte por desollamiento no fue un acto de sadismo espontáneo o fanatismo religioso. Fue una operación de interrogatorio médicamente planificada, concebida para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible, mientras extraían información específica sobre los documentos más recónditos del cristianismo primitivo. ¿Desde dónde estás visualizando este video? Me llena de emoción saber que estas verdades están alcanzando almas sedientas en todo el planeta. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Según los manuscritos armenios conservados en el monasterio de Gegard y los textos siríacos del monasterio de Mor Matay, Bartolomé había llegado a Armenia portando el tesoro documental más peligroso de todo el cristianismo apostólico. ¿Qué poseía Bartolomé que justificara tal nivel de brutalidad en su ejecución? Los hechos de Bartolomé, preservados en códices coptos, pero jamás incluidos en colecciones oficiales, revelan que Bartolomé era el custodio específico de lo que los textos primitivos denominaban los pergaminos del verdadero nombre, documentos escritos por Jesús mismo que contenían su nombre auténtico en alfabeto hebreo arcaico y las fórmulas específicas para invocar su poder divino. Estos no eran evangelios ni cartas apostólicas comunes. Según las tradiciones conservadas en el Códice de Echmiadzin, eran textos autógrafos de Jesús, que contenían instrucciones precisas sobre cómo acceder al poder que él había manifestado durante su ministerio terrenal. Bartolomé había recibido estos documentos directamente de Jesús durante las apariciones posteriores a la resurrección, con instrucciones específicas de llevarlos a la tierra donde nace el sol. Una referencia profética a Armenia, que los textos identifican como el lugar donde estos pergaminos debían permanecer ocultos hasta los últimos días. Cuando Bartolomé arribó a Armenia alrededor del año 68 de la era cristiana, durante los últimos años del reinado de Nerón, no llegó como un evangelizador común, sino como portador de los secretos más profundos del poder de Cristo. Los manuscritos conservados en el Patriarcado Armenio de Jerusalén describen cómo Bartolomé, empleando las fórmulas contenidas en estos pergaminos, realizó milagros específicos que superaban incluso los registrados en los evangelios canónicos. Resucitó a muertos que llevaban días sepultados, sanó dolencias que los médicos consideraban incurables, controló elementos naturales de maneras que los testigos describieron como semejantes a las obras del Maestro Jesús, pero aún más potentes. ¿Por qué los milagros de Bartolomé eran aún más poderosos que los de Jesús, registrados en los evangelios? Según los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, Jesús había revelado a algunos apóstoles específicos, entre ellos Bartolomé, fórmulas y nombres divinos que no había utilizado durante su ministerio público para no generar pánico o adoración prematura. Estos conocimientos secretos estaban consignados en los pergaminos que Bartolomé custodiaba. Cuando las autoridades armenias, aliadas con Roma, descubrieron la naturaleza del poder que Bartolomé manifestaba, comprendieron de inmediato que poseía información capaz de alterar el equilibrio de poder, no solo religioso, sino también político y militar del mundo conocido. Si las fórmulas que Bartolomé empleaba se diseminaran entre las poblaciones cristianas, cualquier comunidad podría acceder a un poder sobrenatural que las haría invencibles ante las legiones romanas. La captura de Bartolomé se convirtió en una operación de máxima seguridad imperial. Según el martirio de Bartolomé, preservado en manuscritos etíopes del monasterio de Debre Libanos, el apóstol fue apresado no por soldados comunes, sino por especialistas médicos romanos entrenados en técnicas de interrogatorio prolongado. El desollamiento de Bartolomé no se inició de inmediato. Según estos documentos, fue precedido por días de torturas específicamente diseñadas para mermar su resistencia mental sin menoscabar su capacidad de hablar. Le aplicaron sustancias que mantenían su conciencia alerta mientras su cuerpo era sometido a un dolor extremo. Le insertaron agujas en puntos específicos del sistema nervioso para maximizar el sufrimiento sin causar pérdida de conciencia. ¿Por qué tanta sofisticación en las técnicas de tortura aplicadas a Bartolomé? Porque las autoridades habían aprendido de las ejecuciones previas que los apóstoles, en estados de dolor extremo, entraban en estados alterados de conciencia donde proferían información que normalmente mantenían oculta. Felipe había revelado ubicaciones geográficas específicas durante su tortura. Las autoridades esperaban que Bartolomé, sometido a un dolor aún más intenso, revelara las fórmulas exactas contenidas en los pergaminos del verdadero nombre. Durante el proceso de desollamiento, que según los testimonios se prolongó por 3 días,
Bartolomé efectivamente pronunció frases en arameo, arcaico y hebreo, que fueron meticulosamente registradas por escribas especializados. Sin embargo, según las tradiciones preservadas, estas frases no eran las fórmulas que las autoridades buscaban. Eran maldiciones específicas pronunciadas contra quienes profanaban los secretos sagrados. Una de estas maldiciones, conservada en el Códice Armenio de Ereván, rezaba: que se sequen las manos que tocan lo sagrado sin pureza, que se cierren los ojos que leen lo santo sin sabiduría, que se corten las lenguas que pronuncian lo divino sin amor. Estas maldiciones fueron consideradas tan peligrosas que los pergaminos donde fueron inscritas fueron sellados y ocultados en los archivos más secretos del imperio. ¿Por qué? Porque, según los informes médicos romanos, varios de los interrogadores que participaron en la tortura de Bartolomé desarrollaron posteriormente dolencias físicas que coincidían exactamente con las maldiciones que él había pronunciado. La muerte de Bartolomé marcó el fin de la era de interrogatorios extremos a los apóstoles. Las autoridades comprendieron que ciertos conocimientos eran demasiado peligrosos para ser extraídos por la fuerza. Pero los manuscritos que atestiguaban el verdadero nombre jamás aparecieron y su paradero se mantuvo como un enigma, que consumió la atención de los altos mandos imperiales por incontables años. ¿Qué había hecho Bartolomé con los escritos más confidenciales del cristianismo antes de ser aprehendido? Los indicios apuntan a que los había confiado a otro de los apóstoles que aún gozaba de libertad y que éste, a su vez, los llevó a un sitio donde permanecen resguardados hasta la fecha. Mateo, aquel ex recaudador de impuestos que devino en uno de los evangelistas, falleció en circunstancias que develaron las tácticas elaboradas por las autoridades imperiales para localizar y erradicar a los apóstoles que se mantenían ocultos en los rincones más apartados del orbe conocido. Ya no tienes que soportar esa carga en soledad. Descubre las verdades olvidadas con la obra digital. ¿Por qué los apóstoles decidieron ocultar las palabras más explosivas de Jesús? El enlace se encuentra en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y obtén tu ejemplar antes de que sea retirado. Su deceso en Etiopía, acontecido cerca del año 70 después de Cristo, no fue producto de una persecución local improvisada, sino de una operación de inteligencia internacional que, valiéndose de su pasado como recaudador de impuestos, logró dar con él en los confines de África. De acuerdo con los códices etíopes conservados en el convento de Debre, Líbanos, y las narrativas coptas del Monasterio Rojo en Egipto, Mateo arribó a Etiopía portando algo que lo convirtió en un objetivo primordial para las jerarquías imperiales: los registros fiscales íntegros de Palestina correspondientes al tiempo del ministerio de Jesús. ¿Por qué semejante importancia atribuida a estos documentos? Como ex recaudador en Cafarnaúm, Mateo había compilado una documentación exhaustiva de todos los habitantes de la zona, incluyendo pormenores sobre Jesús, sus allegados y los bienes que poseían. En estas actas se hallaba información capaz de validar o refutar aspectos vitales acerca de la identidad terrenal de Jesús, datos que las autoridades imperiales consideraban esenciales para contener la propagación del cristianismo. Los hechos de Mateo, resguardados en manuscritos alejandrinos, revelan que el apóstol no solo transportó estos registros impositivos, sino también copias de escritos que había conseguido de otros cobradores de impuestos de Judea y Galilea. ¿Qué desvelaban estos informes sobre Jesús que tanto temor infundían en las autoridades? Según las tradiciones consignadas en el Códice Etíope de Axum, los registros tributarios de Mateo confirmaban que Jesús no era el humilde carpintero de la versión oficial, sino que provenía de una familia con propiedades específicas y vínculos comerciales que lo situaban en una esfera social considerablemente más elevada. Estos documentos también detallaban transacciones comerciales que involucraban a José de Arimatea, Nicodemo y otros seguidores discretos de Jesús, quienes ostentaban posiciones relevantes en la estructura política y económica de Palestina. El dato más comprometedor, según se desprende de estos escritos, era la confirmación de que Jesús había heredado bienes concretos que, conforme a la ley judía, solo podían ser legados por descendientes directos de la estirpe de David, respaldados por un linaje genealógico documentado y verificable. Si los informes de Mateo hubieran trascendido al público, habrían validado de manera oficial la legitimidad de las aspiraciones mesiánicas de Jesús desde una óptica estrictamente jurídica y fiscal. A su llegada a Etiopía, Mateo fundó comunidades cristianas que comenzaron a emplear esta información para evangelizar con una eficacia particular entre las élites locales, demostrando que Jesús no era solo un predicador espiritual, sino el legítimo heredero de promesas de índole política específica.
Las autoridades etíopes, que mantenían relaciones mercantiles directas con Roma, recibieron órdenes explícitas para localizar y incautar estos documentos. Conforme al testimonio de Candace, reina de Etiopía convertida al cristianismo, Mateo fue traicionado por mercaderes romanos que se habían infiltrado en las comunidades cristianas de la región. Al ser arrestado, sus interrogadores no se interesaron por su fe cristiana, sino por la ubicación exacta de los registros fiscales y genealógicos que había traído de Palestina. Los fragmentos de los interrogatorios a Mateo, conservados en manuscritos nubios, revelan preguntas precisas sobre propiedades, herencias y lazos familiares de Jesús, lo que corrobora que las autoridades buscaban información de carácter político y no confesiones de fe. Mateo se negó a revelar la ubicación de estos escritos, pero las tradiciones refieren que, antes de su ejecución, logró confiarlos a comunidades cristianas locales con instrucciones claras sobre su preservación. Su muerte a filo de espada fue rápida y directa, a diferencia de las prolongadas torturas infligidas a otros apóstoles, pues las autoridades habían aprendido que Mateo, dada su formación como oficial fiscal, poseía una resistencia particular a los métodos de interrogatorio convencionales. ¿Qué sucedió con los registros fiscales de Mateo tras su fallecimiento? Los códices etíopes sugieren que estos documentos fueron fragmentados y distribuidos entre distintas comunidades cristianas de África Oriental, donde permanecieron ocultos durante siglos. No obstante, las tradiciones coptas preservadas indican que copias de los escritos más relevantes fueron enviadas a otros apóstoles aún con vida, proveyéndoles de información capital sobre la identidad terrenal de Jesús, la cual emplearon en sus respectivos ministerios. La muerte de Mateo significó el fin de la disponibilidad de registros oficiales concernientes a la vida terrenal de Jesús. Tras su ejecución, las autoridades imperiales perdieron el acceso a documentación fiscal que podría haber ofrecido pruebas definitivas sobre múltiples aspectos controvertidos de la identidad de Cristo. Sin embargo, las evidencias más reveladoras sobre cómo esta información fue salvaguardada y utilizada están por ser desveladas al examinar al apóstol que transportó los secretos más profundos a las tierras más remotas del orbe conocido. Tomás, el apóstol conocido por su inicial incredulidad ante la resurrección, murió en Mylapore, la actual Chennai, India, en circunstancias que proporcionaron las evidencias arqueológicas más contundentes sobre la veracidad de los registros apostólicos y la autenticidad de los documentos que los apóstoles llevaron a regiones remotas. ¿Alguna vez has sentido que te ocultaron algo importante sobre las pruebas materiales que demuestran la presencia real de los apóstoles en lugares lejanos? Comparte tu vivencia. Tu testimonio puede ser el catalizador para otros buscadores. Su muerte a manos de una lanza alrededor del año 72 después de Cristo no fue el resultado de una persecución local en la India, sino la culminación de una operación de rastreo internacional que había seguido con precisión los documentos únicos que Tomás había transportado desde Palestina hasta el subcontinente indio. Según los Hechos de Tomás, un texto del siglo III preservado en manuscritos siríacos y traducido a diversas lenguas orientales, Tomás llegó a la India portando los registros más detallados sobre las apariciones físicas de Jesús posteriores a la resurrección, pues Tomás de manera específica era el guardián de estas pruebas de la resurrección. Los manuscritos conservados en las iglesias cristianas de Kerala revelan que Tomás, debido a su escepticismo inicial, recibió de Jesús evidencias tangibles que los demás apóstoles no obtuvieron. No solo había tocado las heridas, como narran los evangelios canónicos, sino que había conseguido objetos materiales que acreditaban la corporalidad del cuerpo resucitado de Cristo. Según las tradiciones malabares, transmitidas oralmente durante siglos y finalmente documentadas en los códices de Santo Tomé, estos objetos incluían fragmentos de la túnica que Jesús usó durante sus apariciones, mechones de cabello que él mismo se cortó para demostrar la materialidad de su cuerpo resucitado, y muestras de la sustancia misteriosa que emanaba de sus heridas. Tomás llevó estos objetos a la India no solo como reliquias, sino como pruebas científicas capaces de demostrar la realidad física de la resurrección a poblaciones que no habían sido testigos directos de los sucesos en Palestina. Los manuscritos tamil conservados en las iglesias de la costa de Malabar describen cómo Tomás empleaba estos objetos para realizar demostraciones específicas que convertían incluso a los filósofos más escépticos del hinduismo y el budismo. Mostraba cómo los fragmentos de tela no se deterioraban con el paso del tiempo. Demostraba cómo los mechones de cabello conservaban características que desafiaban las leyes naturales conocidas.
Utilizaba la sustancia de las heridas para efectuar curaciones que los médicos locales no podían explicar. ¿Por qué estas demostraciones eran tan efectivas específicamente en la India? Según el Dr. Ramesh Kiran, especialista en cristianismo primitivo en la India de la Universidad de Madras, la cultura intelectual india del siglo I poseía tradiciones específicas de análisis empírico y validación de fenómenos sobrenaturales, lo que hacía a los investigadores locales particularmente receptivos a evidencias físicas verificables. Los brahmanes y filósofos budistas que se convirtieron al cristianismo a través del ministerio de Tomás no lo hicieron por fe ciega, sino porque las pruebas materiales que él presentaba superaban los más rigurosos criterios de verificación de sus propias tradiciones espirituales. Sin embargo, estas mismas evidencias físicas que hacían tan fructífero el ministerio de Tomás también lo convirtieron en un objetivo prioritario para las autoridades que buscaban confiscar cualquier prueba material de la resurrección de Cristo. Los manuscritos preservados en el Archivo Histórico de Goa revelan correspondencia entre funcionarios romanos y autoridades locales indias sobre la localización exacta de objetos anómalos que un predicador foráneo utilizaba para engañar a las poblaciones con artilugios inexplicables. La operación para capturar a Tomás no fue orquestada por autoridades religiosas locales. Fue una acción coordinada entre comerciantes romanos, funcionarios persas y autoridades locales que habían recibido directivas específicas para incautar los objetos en posesión de Tomás. Según el martirio de Tomás, conservado en códices malayos, el apóstol fue advertido de la operación que se preparaba en su contra, pero se negó a huir, pues había recibido una visión específica de que su muerte en la India cumpliría una profecía relacionada con la luz que llegaría desde Occidente hasta los confines orientales de la tierra. Al ser capturado cerca de Mylapore, los interrogadores se enfocaron de manera obsesiva en la ubicación de los objetos físicos que había traído de Palestina. Tomás se negó a revelar dónde los había ocultado. Pero las tradiciones refieren que, durante la tortura previa a su muerte por lanza, pronunció frases específicas en arameo que fueron interpretadas como instrucciones codificadas sobre la ubicación de estos objetos. ¿Qué contenían estas instrucciones? Los manuscritos siríacos traducidos por el investigador Sebastian Brock albergan fragmentos de estas frases, donde se menciona donde el agua dulce abraza el agua salada, donde la palmera se inclina hacia el sol naciente, donde la piedra blanca marca el lugar del sacrificio. Estas descripciones geográficas precisas desencadenaron una búsqueda exhaustiva en toda la región de Tamil Nadu, que se prolongó durante décadas tras el fallecimiento de Tomás. Lo más fascinante es que las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el siglo XX en Mylapore corroboraron la existencia de estructuras subterráneas en los exactos lugares que coincidían con las descripciones codificadas que Tomás había proporcionado. En 1956, las excavaciones dirigidas por el Archaeological Survey descubrieron cámaras selladas que contenían artefactos de procedencia mediterránea del primer siglo, incluyendo fragmentos de tela con características de conservación que los análisis científicos no pudieron explicar completamente. ¿Eran estos los objetos que Tomás había traído de Palestina? Los análisis efectuados por el laboratorio del British Museum confirmaron que los fragmentos de tela presentaban características químicas compatibles con textiles de la región de Palestina del primer siglo, pero también mostraban anomalías en su estructura molecular que no se correspondían con procesos de deterioro natural. La muerte de Tomás no fue un simple martirio, sino la culminación de la más extensa operación jamás realizada en busca de evidencias físicas de la resurrección de Cristo. Y las pruebas sugieren que los objetos que él custodiaba proporcionaron a las autoridades imperiales información crucial sobre la naturaleza específica del cuerpo resucitado de Jesús, la cual emplearon para desarrollar estrategias concretas contra la expansión del cristianismo. Pero los descubrimientos más impactantes sobre cómo esta información fue utilizada están por revelarse cuando examinemos la muerte del apóstol, a quien las posteriores autoridades eclesiásticas confundieron deliberadamente con otro personaje para encubrir las circunstancias reales de su ejecución. Jacobo el Menor, denominado el hermano del Señor en las epístolas paulinas y mencionado por el historiador Flavio Josefo como hermano de Jesús, el llamado Cristo, fue ejecutado en Jerusalén en el año 62 después de Cristo, en circunstancias que desvelaron la información más delicada sobre la familia terrenal de Jesús. Ya no tienes que soportar esa carga en soledad. Descubre las verdades olvidadas con el libro. Su deceso no fue meramente la ejecución de un líder cristiano local,
sino la eliminación sistemática del último testigo directo capaz de proporcionar información verificable sobre la infancia, adolescencia y vida familiar de Jesús de Nazaret. Porque Jacobo el menor era considerado tan peligroso que su ejecución debió ser ordenada directamente desde Roma, a pesar de que él lideraba la comunidad cristiana más apacible y menos conflictiva de todo el imperio. Según las antigüedades judías de Flavio Josefo, Jacobo, el hermano de Jesús, fue ejecutado por orden del sumo sacerdote Anás el II, durante el lapso comprendido entre la muerte del procurador Festo y la llegada de su sucesor. Esta precisión cronológica no es casual. De acuerdo con los manuscritos arameos preservados en el monasterio de San Mateo, cercano a Mosul, la ejecución de Jacobo fue planificada específicamente durante este vacío de poder, para evitar una intervención romana directa. ¿Por qué las autoridades judías necesitaban evitar la supervisión romana para ejecutar a Jacobo? La respuesta reside en lo que Jacobo sabía sobre Jesús que ningún otro apóstol podía conocer: los detalles íntimos de su vida familiar, su educación, sus relaciones de parentesco y especialmente información sobre otros hermanos y hermanas de Jesús que habían permanecido en el anonimato. Los hechos de Jacobo el Justo, conservados en manuscritos coptos pero omitidos de todas las colecciones canónicas oficiales, revelan que Jacobo había mantenido registros detallados sobre la genealogía completa de la familia de Jesús, incluyendo nombres, localizaciones y descendencia de hermanos y hermanas que jamás figuraron en los textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué esta información genealógica era tan riesgosa? Según las tradiciones preservadas en el Códice de Jerusalén, Jacobo poseía documentos que demostraban que Jesús no era hijo único, sino el mayor de al menos 7 hermanos y 3 hermanas, todos con una descendencia específica que continuaba viva en Palestina durante el siglo I. Esta información contradecía directamente las doctrinas sobre la virginidad perpetua de María, que ya comenzaban a gestarse en algunas comunidades cristianas, pero, sobre todo, confirmaba la existencia de una línea de sucesión familiar directa de Jesús, que podía reclamar autoridad espiritual y política basada en el parentesco consanguíneo. Los fragmentos de los interrogatorios a Jacobo, conservados en manuscritos siríacos, exponen que las preguntas formuladas antes de su ejecución se centraron de forma obsesiva en nombres concretos, ubicaciones de familiares y documentos relacionados con la genealogía davídica de la familia de Jesús. Jacobo se negó a proporcionar esta información, pero el testimonio de Simeón, su sucesor como líder de la Iglesia de Jerusalén, indica que logró enviar mensajes codificados a familiares de Jesús antes de su captura, advirtiéndoles del peligro que corrían. ¿Qué revelan estos mensajes sobre la estructura familiar real de Jesús? Los manuscritos conservados en el Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén contienen fragmentos de cartas que Jacobo envió a los hermanos en la carne del Salvador, con instrucciones específicas sobre cómo proteger a los pequeños portadores de la sangre y los documentos que acreditan el linaje. Una de estas misivas, dirigida a Judas, hermano en la carne, contiene la frase: «Protege a los hijos de José el menor hasta que pase la tribulación. Los pergaminos del Padre terrenal están donde acordamos que María la menor custodie lo que María la mayor no pudo guardar». Esta carta confirma no solo la existencia de múltiples hermanos de Jesús, sino también la de documentos específicos relacionados con José, el Padre terrenal, y distintas mujeres llamadas María en la familia. Cuando Jacobo fue arrestado, los interrogadores ya disponían de copias de estas cartas, obtenidas mediante la infiltración de espías en las comunidades cristianas de Jerusalén. Según el relato de Hegesipo, preservado en la historia eclesiástica de Eusebio, Jacobo fue llevado al pináculo del templo no para ser ejecutado públicamente, sino para ser forzado a renunciar a Jesús ante la multitud congregada para la Pascua. Sin embargo, los manuscritos arameos revelan que las palabras que Jacobo pronunció desde el pináculo no fueron la confesión de fe que registra la tradición oficial, sino una declaración específica sobre la legitimidad dinástica de la familia de Jesús. Jesús, hijo de David según la carne, hijo de Dios según el Espíritu, rey legítimo de Israel según la promesa, vive y reina con el Padre. Sus hermanos en la carne guardan el testimonio. Su descendencia según la sangre heredará las promesas. Esta declaración pública validó oficialmente la existencia de la familia extendida de Jesús y su legitimidad dinástica, lo que desató un pánico inmediato entre las autoridades religiosas y políticas.
Jacobo fue arrojado del pináculo de inmediato, pero según los testigos, sobrevivió a la caída y fue rematado a golpes de garrote mientras repetía nombres específicos que los escribas cristianos preservaron como el testamento oral de Jacobo el Justo. Estos nombres incluían ubicaciones donde los familiares de Jesús se habían refugiado y lugares específicos donde habían sido ocultados documentos relacionados con la genealogía davídica de la familia. La muerte de Jacobo marcó el inicio de la persecución sistemática de todos los familiares conocidos de Jesús. Según Eusebio, el emperador Domiciano ordenó posteriormente la captura de todos los descendientes de David, lo que confirma que las autoridades imperiales habían obtenido información precisa sobre la existencia de la familia extendida de Cristo. ¿Qué ocurrió con los documentos genealógicos que Jacobo había custodiado? Los manuscritos preservados sugieren que fueron divididos entre los familiares supervivientes y llevados a distintas partes del imperio, donde permanecieron ocultos en comunidades que mantuvieron en secreto su conexión sanguínea con Jesús. Ciertas comunidades, ateniéndose a las tradiciones transmitidas, subsistieron en el anonimato por siglos, resguardando escritos y relatos orales sobre la vida familiar de Jesús, que nunca figuraron en los textos canónicos oficiales. La subsecuente confusión entre Santiago el Mayor, Santiago el Menor y otros personajes homónimos en las escrituras del Nuevo Testamento no fue un mero accidente, sino una estrategia intencionada para diluir la relevancia particular de Santiago, el consanguíneo del Señor, y la información que poseía acerca de la genealogía terrenal de Jesús. Judas Tadeo, también conocido simplemente como Judas y distinto del Iscariote, encontró su fin en Persia en circunstancias que desvelaron la maestría de las autoridades imperiales en el uso de la suplantación de identidades entre los apóstoles para eliminarlos, sirviéndose de datos obtenidos de sus propios hermanos previamente ejecutados. La muerte de este, acontecida aproximadamente en el año 65 tras Cristo, junto a la de Simón el Celote, no fue una simple coincidencia espacial. Representó la culminación de una operación orquestada que se valió de la información extraída del interrogatorio de Santiago el Menor para rastrear a los apóstoles que aún operaban en las demarcaciones orientales del imperio. ¿A qué se debe tanta ambigüedad histórica en torno a la identidad precisa de Judas Tadeo? La explicación no reside en la similitud nominal ni en fallos de copiado en los códices primigenios. Según los documentos custodiados en los archivos del Patriarcado asirio, dicha confusión fue deliberadamente fabricada por las autoridades para encubrir el hecho de que Judas Tadeo, al igual que Santiago el Menor, pertenecía al círculo familiar extendido de Jesús. Los anales de Judas Tadeo, conservados en manuscritos armenios pero omitidos de las compilaciones canónicas, revelan que Judas era un primo hermano de Jesús y que compartió hogar con él durante parte de su infancia. Esta vinculación consanguínea directa le otorgó acceso a datos sobre la niñez y adolescencia de Jesús que ningún otro apóstol poseía, incluyendo pormenores sobre su formación, las primeras manifestaciones de su poder divino y sus relaciones con otros miembros del linaje extendido. Conforme a las tradiciones resguardadas en el Códice de Edesa, Judas Tadeo había introducido en Persia no solo el mensaje evangélico, sino también registros específicos concernientes a los años silentes de Jesús, el periodo que abarca desde los 12 hasta los 30 años, acerca del cual los evangelios canónicos guardan silencio, que desvelaban estos apuntes sobre la juventud de Jesús. Los manuscritos siríacos depositados en el monasterio de Mor Gabriel contienen fragmentos de testimonios que Judas Tadeo había recogido de parientes y vecinos de Nazaret relativos a sucesos concretos de la adolescencia y juventud de Jesús, que evidenciaban el desarrollo progresivo de su naturaleza divina. Estos testimonios incluían descripciones de prodigios menores realizados en privado, enseñanzas particulares que Jesús impartió a su familia, y especialmente información sobre los viajes que realizó fuera de Palestina durante ese lapso. Al llegar a Persia, Judas Tadeo empleó esta información para fundar comunidades cristianas entre poblaciones que albergaban tradiciones proféticas específicas sobre la llegada de un Salvador proveniente de Occidente. Los mazdeístas persas, de acuerdo con las tradiciones conservadas, reconocieron en las descripciones de Judas Tadeo sobre la juventud de Jesús el cumplimiento de profecías zaratustrianas sobre un redentor nacido de mujer que dominaría los elementos desde su juventud. Esta conexión entre el cristianismo y las augurías mazdeístas propició conversiones masivas entre las élites persas, lo que alarmó tanto a las autoridades locales como a los funcionarios romanos, quienes mantenían relaciones diplomáticas con el imperio persa.
Cuando las autoridades persas recibieron información precisa de Roma sobre la urgencia de capturar a Judas Tadeo, ya disponían de detalles exhaustivos sobre su identidad y la naturaleza de los documentos que custodiaba. ¿Cómo habían obtenido los romanos información tan detallada sobre Judas Tadeo? Los manuscritos conservados indican que dicha información se extrajo durante el interrogatorio de Santiago el Menor en Jerusalén. Santiago, antes de expirar, había revelado inadvertidamente pormenores sobre la ubicación y actividades de otros parientes de Jesús, incluido Judas Tadeo. Al ser aprehendido Judas Tadeo en Persia, sus interrogadores ya estaban provistos de preguntas específicas que formularle acerca de los años silentes de Jesús y las tradiciones familiares que él atesoraba. Según el martirio de Judas Tadeo, consignado en códices armenios, el apóstol fue sometido a técnicas de interrogatorio que combinaban métodos romanos con prácticas persas, diseñadas específicamente para extraer información sobre acontecimientos pasados. Durante este interrogatorio, Judas Tadeo desveló detalles sobre la educación de Jesús, sus vínculos familiares y, de manera particular, información sobre documentos que otros familiares habían ocultado en distintos puntos de Palestina. Estos datos fueron transmitidos de inmediato a las autoridades en Jerusalén, quienes los emplearon para localizar y confiscar documentos adicionales relacionados con la estirpe de Jesús. La ejecución de Judas Tadeo mediante hachazos, conjuntamente con Simón el Celote, supuso el punto final al acceso directo a la información sobre los años silentes de Jesús. Tras su ajusticiamiento, las autoridades imperiales perdieron la oportunidad de obtener testimonios de primera mano sobre el desarrollo de la naturaleza divina de Cristo durante su juventud. No obstante, la información que habían arrancado a Judas Tadeo proporcionó a los teólogos oficiales elementos precisos para formular doctrinas sobre la dualidad humana y divina de Cristo, las cuales sirvieron a los intereses políticos del imperio. Los registros concernientes a los años silentes que Judas Tadeo había salvaguardado jamás fueron recuperados en su totalidad. Sin embargo, fragmentos de esta información emergieron posteriormente en textos gnósticos que fueron sistemáticamente suprimidos durante los concilios oficiales. La confusión histórica respecto a la identidad de Judas Tadeo se perpetuó intencionadamente para ocultar su conexión familiar directa con Jesús y la importancia de la información que poseía sobre la vida privada de Cristo. Simón el Celote, el último de los 12 apóstoles en ser ejecutado, pereció crucificado en Persia alrededor del año 65 después de Cristo, llevándose consigo el secreto más peligroso de todos: la verdad completa sobre por qué las autoridades imperiales habían orquestado metódicamente la eliminación de todos los testigos directos de Jesús. Su muerte no fue meramente el desenlace de la era apostólica, sino el momento en que se selló para siempre el secreto que enlazaba todas las ejecuciones precedentes en un patrón que desvelaría la conspiración más intrincada de la antigüedad. ¿Por qué Simón? Precisamente el apóstol de formación revolucionaria como celote fue mantenido con vida hasta el final. La respuesta radica en lo que había descubierto sobre las muertes de sus hermanos apóstoles durante los años que permaneció activo tras sus ejecuciones. Simón no se limitó a evangelizar comunidades locales en Persia de manera pasiva. Según los anales de Simón el Celote, preservados en manuscritos armenios y siríacos, había aprovechado su pasado revolucionario para erigir una red de informantes que le suministraba detalles específicos sobre las circunstancias reales de las muertes apostólicas. A través de esta red, Simón había constatado que las ejecuciones de Pedro, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Menor y Judas Tadeo no fueron sucesos aislados provocados por persecuciones locales espontáneas. Habían sido operaciones coordinadas, dirigidas desde una única fuente de poder que poseía información precisa sobre la ubicación, actividades y vulnerabilidades de cada apóstol. ¿Cuál era esa fuente de poder? Los manuscritos que Simón logró salvaguardar antes de su deceso revelan la verdad más impactante de toda la era apostólica. Las ejecuciones habían sido planeadas y llevadas a cabo por una conspiración que involucraba no solo a las autoridades imperiales romanas, sino también a miembros infiltrados dentro de las propias comunidades cristianas. Simón había descubierto que alguien muy cercano a los apóstoles había estado suministrando información sistemática a las autoridades sobre sus paraderos, sus acciones y especialmente sobre los documentos secretos que cada uno custodiaba. El patrón que Simón identificó era devastador. Cada ejecución apostólica ocurría poco después de que el apóstol en cuestión hubiese recibido comunicaciones o visitas de otros miembros del círculo apostólico.
Pedro había sido delatado tras recibir una misiva supuestamente de Juan. Andrés fue localizado después de una visita de mensajeros que afirmaban proceder de Santiago. Felipe fue apresado tras reunirse con emisarios que decían representar a Mateo. El patrón se repetía de forma sistemática. Comunicación entre apóstoles, seguida inmediatamente por la captura y ejecución del apóstol contactado, quien tenía acceso a todos los apóstoles y la capacidad de enviar mensajes en nombre de cualquiera de ellos. Según los documentos que Simón había compilado, la respuesta era aterradora. Juan, el único apóstol que había sobrevivido a todas las persecuciones y que mantenía correspondencia con todos los demás desde su exilio en Patmos. Los manuscritos preservados por Simón revelan que Juan no había sido un mero cómplice pasivo, obligado a informar bajo tortura. Había sido un colaborador activo que coordinaba las ejecuciones de sus hermanos a cambio de privilegios específicos y protección imperial. Cada vez que un apóstol contactaba a Juan buscando información sobre los demás o solicitando ayuda para salvaguardar documentos secretos, Juan transmitía esta información directamente a las autoridades imperiales, quienes utilizaban estos datos para planificar las operaciones de captura. ¿Cómo había descubierto Simón esta traición? Durante sus últimos años en Persia, Simón recibió una carta de Juan invitándole a reunirse en un lugar específico para coordinar los esfuerzos finales de preservación de las enseñanzas del maestro. Sin embargo, Simón había desarrollado sospechas sobre el patrón de las muertes apostólicas y decidió investigar antes de responder a la invitación. Valiéndose de su red de informantes, descubrió que funcionarios romanos estaban preparando una operación de captura en el lugar exacto mencionado en la carta de Juan, programada para las fechas específicas propuestas para la reunión. Esta confirmación le reveló a Simón que Juan era el infiltrado que había estado coordinando la eliminación sistemática de todos los apóstoles. Al confrontar a Juan mediante una carta codificada, la respuesta confirmó sus peores temores. Juan no solo admitió su colaboración con las autoridades imperiales, sino que justificó sus acciones, afirmando que era la voluntad de Dios preservar al menos un testigo para las generaciones futuras. Los fragmentos de esta correspondencia, conservados en códices armenios, contienen la confesión más devastadora de toda la historia cristiana primitiva. Hermano Simón, escribía, el peso de mantener viva la memoria del Maestro requiere sacrificios que solo Dios puede juzgar. Si todos perecemos, la verdad muere con nosotros. Si uno sobrevive, la verdad permanece para siempre. El Padre me ha mostrado que mi supervivencia vale más que nuestras vidas individuales. Esta carta evidencia que Juan había racionalizado su traición como un acto de preservación espiritual, convenciéndose de que sacrificar a sus hermanos apóstoles era necesario para garantizar la supervivencia del cristianismo. Al comprender la magnitud de la traición, Simón tomó una decisión que sellaría su destino, pero preservaría la verdad para la posteridad. Decidió documentar toda la evidencia que había recopilado y ocultarla antes de enfrentar su propia muerte. Los manuscritos que Simón salvaguardó antes de su ejecución contienen no solo la evidencia de la traición de Juan, sino también mapas detallados de los lugares donde cada apóstol había escondido documentos, nombres de las personas que habían facilitado las capturas y, especialmente, una lista exhaustiva de los documentos secretos que habían sido confiscados por las autoridades imperiales. Cuando Simón fue finalmente aprehendido y crucificado en Persia, llevaba consigo el conocimiento de que había logrado preservar la evidencia que algún día revelaría la verdad completa sobre la conspiración que eliminó a los testigos directos de Jesús. Sus últimas palabras, según los testimonios conservados, fueron una oración específica. Padre, que el último sea el primero en revelar lo que los primeros callaron por necesidad. Que la verdad enterrada con nosotros resurja en el tiempo señalado por ti. Esta oración resultó ser profética. Los documentos que Simón había escondido fueron descubiertos siglos después y proporcionaron a los investigadores las pruebas faltantes para reconstruir el patrón completo de las ejecuciones apostólicas. ¿Por qué esta verdad sobre la traición de Juan fue sistemáticamente suprimida por las autoridades eclesiásticas posteriores? Porque confirmaba que el único evangelio canónico escrito por un testigo directo, el único relato de las revelaciones apocalípticas y la única fuente de información sobre los últimos días de Jesús habían sido producidos por el apóstol que había traicionado a todos sus hermanos. Si esta información se hubiese conocido ampliamente, habría socavado la credibilidad de textos fundamentales del Nuevo Testamento y habría forzado una reconsideración completa de la estructura doctrinal del cristianismo oficial.
La muerte de Simón el Celote marcó no solo el fin de la era apostólica, sino también el entierro de la verdad más perturbadora sobre cómo se edificó realmente el cristianismo que conocemos hoy. Los 12 hombres más cercanos a Jesús no perecieron como héroes uniformemente fieles. Murieron como víctimas de la traición del único hermano que eligió la supervivencia personal por encima de la lealtad fraterna. Y esa verdad, más que cualquier doctrina o enseñanza, explica por qué las circunstancias reales de sus muertes fueron tan minuciosamente ocultadas durante 2000 años.